Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Bueno, titulé el tema de hoy, los de arriba, los de abajo, los del centro y los de adentro, en parte haciendo referencia a un brindis bastante común en Latinoamérica, pero sobre todo debido a esa fascinación que parecemos tener los humanos por lo espacial. Y no me refiero al espacial como aquello más allá de los confines de nuestro planeta, que también existe, sino a esa diferenciación de espacios sociales con los que nos separamos unos y otros. Bueno, y ahí tenemos a los de la derecha en yuxtaposición a los de la izquierda, los de la capital en contraposición a los de la provincia o el interior, los de adentro, los que pertenecen y los que no, los que quedan afuera, los del hemisferio norte y sur, los de arriba y los de abajo, y así sucesivamente. Los de aquí, es decir, entonces existimos y nos reconocemos en contraposición a los de allá. Y los de allá se reconocen al diferenciarse o ser diferenciados de los de aquí. Entonces, hoy quiero enfocar nuestra exploración en esta división espacial con que establecemos quiénes somos y cómo nos vemos en contraste con el otro. Y que como ejercicio de comparación, generalmente, si no siempre, conlleva una mixtura compleja de connotaciones históricas, políticas y socioeconómicas. Este tema, surgió porque mi esposo me mandó un video por WhatsApp. Era el video de una mujer rubia, joven, delgada, es decir, la personificación del ideal de mujer de acuerdo a nuestros estándares occidentales y globalizados de la belleza. Y aquí no se trata de una evaluación trivial del físico de esta mujer, sino que mi comentario es para que vean cómo el mensajero también forma parte del mensaje. Y eso no lo digo yo. Este principio es parte fundamental de la teoría de comunicaciones. Lo propuso en 1900, y voy a poner aquí para que no me entre en ningún correo electrónico. Bueno, en 1964 lo propuso el teórico de comunicación canadiense Marshall McLuhan, quien señaló que el medio, es decir, todo lo que rodea y compone el mensaje, incluido el mensajero, es el mensaje. Entonces, regresando al video que dio pie al tema de hoy, ahí estaba esta mujer hablando desde un estrado, de lo que parecía una convención de algún partido político. Bueno, es verdad que la cámara no mostraba al público, pero por el audio se distinguía que era un evento multitudinario y por los aplausos y vitoreos, se podía deducir o se puede deducir que la presentación de esta mujer está siendo bien recibida. Y básicamente lo que ella decía es que la Europa cristiana y blanca está bajo ataque, en peligro de extinción debido a la inmigración, obviamente de personas no blancas. Y aquí la importancia de la mensajera, porque siendo físicamente una representación de esa Europa blanca, su cuerpo, su apariencia, validaba su pertenencia al grupo y su pertenencia al tema o a lo que ella exponía. Bueno, y lo primero que quise saber, por supuesto, es quién era esta mujer. Y dado que como muchos videos que se pasan por redes sociales, no hay ni contexto, ni nombres, ni fechas, significaba que tenía que buscar una aguja en el pajar de todo el contenido que existe en redes sociales. Pero tenía tres pistas. Por un lado, el estrado decía Hungría en grandes letras. Por otro lado, la mujer dijo que era holandesa e hizo repetidas menciones en inglés a The Great Replacement Theory, lo que en español es la teoría del gran reemplazo. Bueno, finalmente con esas pistas la encontré. Se trataba de una comentarista conservadora, precisamente de Holanda. Su nombre es Eva Vallardinger Boek. Y aquí es un nombre larguísimo y me disculpo por no pronunciarlo bien, pero es Vallardinger Boek. Y el evento
Era la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CEPAC, por sus siglas en inglés, que se llevó a cabo en Hungría hace poco, hace poquísimo en realidad. Y para los que no están familiarizados con la CEPAC, es una conferencia política de la derecha internacional donde se reúnen activistas y funcionarios electos de Europa y Estados Unidos, básicamente. Y bueno, descubrí que parte de la dificultad que tuve en encontrarla, porque no fue tan sencillo, en encontrar el video original de esta mujer, es que YouTube lo había eliminado por considerarlo y digo literalmente, un discurso de odio. ¿Qué compone un discurso de odio? Básicamente, un discurso de odio es algo escrito que expresa, como su nombre lo dice, odio, prejuicios y o fomenta la violencia contra personas o grupos basados en su origen étnico, raza, religión, orientación sexual u otros motivos similares. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Valardinger Book para ganarse la censura de YouTube? Por un lado, usó arbitrariamente un puñado de incidentes violentos que sí ocurrieron en distintas locaciones de Europa, hay que decirlo, todos eran reales, pero claro, ella obvió el contexto, obvió detalles y una explicación, y lo hizo para sustentar su primera tesis. Ella decía que la migración trae una violencia a Europa que históricamente es una región pacífica. Y claro, uno podría argumentar que las únicas guerras mundiales que se registran en la historia tienen precisamente su epicentro en Europa y que el nivel de violencia, además, que distintos países europeos exportaron a otros continentes durante sus conquistas y colonización, va mucho más allá de los incidentes aislados, pero reales, que se han dado últimamente en Europa. Pero bueno, eso, digamos que ahí ya comenzó entre el hecho y su presentación hubo un poco de separación, un poco de división. Pero en todo caso, siguiendo con su discurso, Valardinger Book dijo que, que el principal problema alrededor de esto en realidad era no solamente esta violencia causada por estos grupos inmigrantes, sino era la indiferencia de los europeos al ver, por ejemplo, y citó, que un niño o una niña de raza blanca ella se preocupó de hacer esta distinción racial, mueran o murieran a manos de un inmigrante. Y aquí nuevamente hay que resaltar que entre sus ejemplos, entre los ejemplos que había dado anteriormente, ninguno incluía asesinato de niños. Pero nuevamente ya estaba remarcando este punto, esta idea que ella tenía de que la inmigración era la culpable de la violencia, y no solamente de la violencia que se ve en Europa, sino era la amenaza inminente ante la identidad, el estilo de vida, la cultura europea. Porque en todo caso lo que buscaba Valardinger Book, y acá siento que estoy acribillando su apellido, pero bueno, con esta retórica era llegar a la siguiente conclusión. Todo lo que se está desarrollando en Europa y otros países del norte es una invasión propiciada por una élite corrupta y financiada por los tributos o los impuestos que paga la ciudadanía blanca en estas regiones. Y aquí la presentadora también se olvida de mencionar que mucha de la riqueza de la que, y digo gozamos porque vivo en Estados Unidos, de las que gozan los países del hemisferio norte, se genera en base a las materias primas y a la mano de obra barata de países considerados del hemisferio sur. Y uso esta división espacial entre norte y sur de manera ligera, porque la división no es espacial, sino socioeconómica y política. Es más, esta representación del mundo dividido en norte y sur no es fortuita, es parte de una narrativa donde el norte es presentado como el de arriba, el dominante, y el sur como el de abajo, lo dominado.
Y sin entrar a relaciones históricas y comerciales entre ambos, quiero hacer notar que hablar de la parte de arriba y abajo de un planeta, incluso de hemisferios, como si hubiese una división real, hablar de un norte y un sur, solo tiene sentido para nosotros, los humanos. Ni siquiera tiene significado para otras especies. Pero bueno, en nuestro imaginario colectivo hay un norte y un sur, un arriba y abajo, que va más allá de los puntos cardinales, por distintos motivos que incluyen cosmovisiones heredadas del colonialismo, hasta un imaginario, incluso erótico y sexual, a los del hemisferio norte, a los de arriba. Nuestras narrativas les atribuyen una mayor preponderancia que a los de abajo. En nuestro imaginario colectivo, los del norte se han establecido y se establecen como los de arriba, como el primer mundo, la hegemonía, y los del sur, como los de abajo, el tercer mundo, ni siquiera el segundo, el tercero, como los marginales. Tan arbitraria es esta división y descripción de nuestros hemisferios que, bueno, yo imagino que para Australia y Nueva Zelanda, como parte del Commonwealth británico, deben padecer de profundas crisis de identidad, porque estando en el sur se sentirán, en espíritu al menos, parte del norte hegemónico. Pero bueno, el punto es que esta brújula simbólica, esta brújula, digamos, narrativa con la que dividimos el mundo, es un instrumento geopolítico que nada tiene que ver con la brújula de navegación. Esa brújula es más bien democrática. Se usa para comenzar en plano horizontal, se tiene que mantener horizontal, con lo cual ningún punto cardinal está por encima de otro. Nuestra brújula geopolítica es totalmente vertical. En todo caso, hablando de los de arriba y los de abajo, los de aquí y los de allá, y el discurso de Wallerninger Buch, la siguiente pregunta es, bueno, ¿de dónde proviene esta teoría social del gran reemplazo que viene tomando protagonismo entre grupos conservadores? Porque eso también encontré haciendo mi búsqueda en la internet. Resulta que sus orígenes se encuentran en los trabajos de dos escritores franceses. El primero es Jean Raspail. En 1973 escribió una novela llamada Campamento de los Santos. Es una historia postapocalíptica donde la sociedad occidental, entendida como de raza blanca, precisamente es destruida por una migración masiva de países del sur, o sea, los de abajo. Y el segundo libro es de un escritor influenciado por Raspail y cuyo nombre es Renaud Camus. Aquí quiero aclarar que Renaud no comparte nada más que el apellido con el gran humanista francés Albert Camus. Pero en todo caso, Renaud, para evitar confusiones, voy a usar ese nombre, escribió el libro titulado El Gran Reemplazo, donde argumenta que la Europa blanca está siendo colonizada por inmigrantes marrones y negros que están, y esto es literal, están invadiendo el continente a niveles que equivalen a la extinción. Lo primero, ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que una teoría donde se hace demarcación tan clara entre los nativos y los inmigrantes, los blancos y los marrones y los negros, imagínense, bueno, tenga raíces en Francia, cuyo himno nacional es una alegoría a la igualdad entre todos los humanos? Pues en papel, Francia se autodeclara antirracista. Es más, acaba de celebrar el 50 aniversario de la ley que penaliza actos racistas y también de la ratificación de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Sin embargo, el discurso racista y xenófobo no solo ha existido en Francia, sino que se ha recrudecido, como en muchos otros países. Ahora, claro, exactamente, Francia no es el único país europeo que enfrenta una crisis de valores de cara con una migración masiva. Ni Europa es el único continente que ha visto grandes desplazamientos de poblaciones de países inestables, personas que buscan nuevos horizontes. En una muestra de verdadera colaboración internacional, quizás podríamos llamarlo así, aquellos que se encuentran en esta diáspora de la ultraderecha global no solo comparten teorías, sino incluso
como la del reemplazo, sino incluso eslogans. Por ejemplo, así como la ultraderecha conservadora de Estados Unidos ha adoptado la teoría del reemplazo o del gran reemplazo como si fuera propia, citando los trabajos de Jean Randall y Renaud Camus. Los políticos europeos también han adoptado frases populistas de sus contrapartes estadounidenses. Por ejemplo, la frase acuñada por Donald Trump, haz que Estados Unidos vuelva a ser grande, ha sido adoptada por la ultraderecha húngara, cuyo eslogan es, haz que Hungría vuelva a ser grande. Nuevamente, ante estas migraciones hay una crisis, un miedo en torno a la identidad. Y claro, ahora si hablamos de las migraciones masivas que cíclicamente vemos entre países latinoamericanos, las cosas se presentan más complejas, porque ahí ya no solamente, en realidad, ¿cómo podemos hablar de raza? Hay tanta mezcla, pero hay otros factores en juego. En todo caso, centrándonos hoy solo en la retórica de los del norte y los del sur, esta migración masiva no es tan fácilmente explicada con simplemente tildarla de una invasión. La gran mayoría de personas no queremos dejar nuestro hogar, nuestra tierra, nuestra comunidad, idioma y cultura. El movimiento masivo de seres humanos a través de fronteras y continentes no es una cruzada por destruir el norte ni la identidad del otro. La migración es una manifestación o un síntoma de una situación compleja donde se entrecruzan temas climáticos, económicos, políticos y sociales, más aún ahora con la globalización, y que generan inestabilidad institucional, falta de oportunidades para una vida digna y violencia de distintos tipos y que obliga a muchos a buscar otros horizontes. Y estos aspectos climáticos, económicos, políticos y sociales no se generan en una burbuja, sino que son el resultado de la interacción presente y pasada entre los distintos países y regiones del mundo. Hay una innegable corresponsabilidad que incluso de manera indirecta es reconocida por aquellos que postulan la teoría del gran reemplazo, cuando tildan a esta inmigración de personas que pertenecen a países fuera de su diáspora primermundista como una contracolonización. O sea, de alguna manera reconocen que la colonización que fue de su autoría ha traído una secuela décadas, siglos después. Como dijo Bertrand Russell, lo que sucede es que el miedo colectivo estimula, y aquí lo cito, el instinto de rebaño y tiende a producir ferocidad hacia aquellos que no son considerados miembros de la manada. Lo interesante es que este movimiento conservador que postula la teoría del gran reemplazo se aferra entre todas las cosas al cristianismo. Y al corazón del cristianismo está precisamente el Nuevo Testamento, donde se lee, y cito a Gálatas 3:28, los que se preguntan, que dice, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni emancipado, no hay hombre ni mujer, porque son todos iguales para Jesucristo. Entonces, ¿dónde quedan esos principios cristianos cuando se hace esa diferenciación con los inmigrantes? En todo caso, desde mi perspectiva, de esto se trata de alguna manera este espacio, compartirles mi perspectiva para que ustedes compartan la suya. Casos como lo de Balarnider Book, y ya es que apellido tan largo, pero bueno, casos como eso son un ejemplo de cómo preferimos reaccionar ante los síntomas de situaciones y retos sociales complejos, en lugar de considerar lo que está en juego para explorar posibles soluciones sostenibles, de impacto profundo y largo plazo, reaccionamos. La migración, como síntoma de una dinámica de globalización en la que unos luchan por mantener su status quo mientras otros intentan cambiar el suyo, se ha convertido en un tema reactivo, altamente contencioso, donde confluyen tanto sueños, necesidad,
frustraciones y miedos. Creo que en este rechazo que tenemos hacia el otro, hacia el que viene a nuestro espacio, hay un miedo, sí, a lo diferente y a encontrar que nuestra identidad se diluye o desaparece, y lo entiendo. La identidad es importante, pero también creo que muy en el fondo, aquellos que disfrutamos de una sociedad relativamente estable, al ver la desesperación del otro, en este caso del inmigrante, y de lo que viven en sus países, tenemos una reacción incluso más instintiva, por llamarlo de alguna manera. Algo en lo más profundo de nosotros reacciona al ver lo circunstancial de nuestros privilegios, sabiendo que en cualquier momento la mesa se puede voltear. Nos lo ha enseñado la historia. Nadie quiere ser ese romano que de pronto encontró que su imperio no era más. Pero aquí hay dos puntos importantes. Primero, un imperio no cae en un día, se transforma. Ese mismo romano hoy encontraría que Roma aún vive en los idiomas romances, por ejemplo, en el español, el italiano, en el francés, incluso en otros idiomas como el alemán y el inglés. Segundo, el cambio es inevitable. Entonces, ante el temor que nos produce el otro y lo que significa el otro para nuestra identidad, vale preguntarse no tanto qué se puede perder, sino qué se puede ganar con esa mezcla, esa nueva amalgama. También puede que sea tiempo de encontrar qué nos conecta y no tanto qué nos diferencia, especialmente cuando le damos un valor arbitrario a esas diferencias. Hay algo que dijo el psiquiatra canadiense y creador de la teoría del análisis transaccional, Eric Berne, que me encanta. Dice, desde el momento en que un niño se preocupa por discernir cuál es un arrendajo y cuál gorrión, ya no puede ver pájaros ni oírlos cantar. Dada nuestra inevitable interconexión y la inevitabilidad, valga la redundancia, del cambio, abramos un espacio para considerar tanto lo personal como lo político en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y justa y sobre todo más sostenible. Como dijo Audre Lorde, una poeta feminista teórica estadounidense, visitemos ese terror y esa aversión a lo diferente, eso que habita en lo profundo de nuestro ser socializado, para liberarnos de nuestros prejuicios y tomar decisiones que no provengan de una necesidad de reaccionar, sino de la lucidez que nos permite actuar y decidir sobre nuestro futuro. Vale recordar que la falta de un cambio es estancamiento y que es en el cambio donde se dan las mayores oportunidades de crecimiento, y más allá de eso, que nunca se reemplaza del todo una cosa por la otra, sino que se da vida a algo más rico y complejo. Si no, preguntémosle a esos romanos que poco imaginarían que parte de su cultura sigue viva más de 2 milenios después y alrededor de todo el mundo. Bueno, eso, digamos, es nuestra exploración de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que les haya generado ganas de contestarme, de decirme que estoy que estoy equivocada, o de repente de coincidir con alguna de las cosas que he dicho. Pero cuando encontramos este tipo de discursos que de alguna manera nos enajenan como si no fuéramos todos seres humanos, creo que en lugar de simplemente tomarlos como verdad sin cuestionarlos o más bien ignorarlos porque nos parece que no son correctos, no nos lleva a la oportunidad de poder pensar qué es lo que estamos diciendo, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos describiéndonos unos a otros y sobre todo cuáles son esas diferencias que nos están separando de encontrar una solución en común, sabiendo que finalmente todos compartimos un mismo planeta.
Bueno, nada, nos vemos la próxima semana y espero que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.